Por ejemplo, en YouTube, los shorts, los dos shorts más vistos, es que es muy curioso, porque el título del short empieza por Z Tangana, no sé qué, no sé cuántos. Y es muy heavy. O sea, Porque a los dos son mí los me más vistos. pasó que cuando empecé a crear contenido sobre marketing de influencers, me di cuenta de que, bueno, claro, a ti igual no te pasa igual porque son entrevistas, pero me di cuenta de que quizás había interés dentro del marketing, pero también había como un poco de desprecio. Es decir, desde otros espacios de marketing se miraba al marketing de influencers como, bueno, igual con un sentimiento un poco de Adelante. superioridad desde Y otras ramas del luego marketing. me ha pasado una chica que tenía representante, o sea, agencia de representación, que me pedían dinero. Y yo le dije que lo siento, pero no tenía presupuesto para pagar. Para que se dan ganas, ¿sabes? Luego, sin embargo, en TikTok es más, por ejemplo, el vídeo más viral de TikTok es muy heavy, pero es muy gracioso porque es un vídeo de Leire que habla de su padre, que se llama Luisma. Entonces, claro, la gente en TikTok, o sea, ahí hay de todo. O sea, eso es la selva. Entonces, claro, al decir Luisma, había gente preguntando en los comentarios, claro, que cuanto más comentarios pone, pues más se viraliza. Se pensaba que era el hijo de Paco León, o sea, la hija de Paco León por lo del Luisma. O sea, será que no habrá Luismas en España. Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Nacho Selma, a quien le doy la bienvenida y os dejo con él para que os salude y se presente. Gracias por traerme aquí. Estamos en Madrid. Pues, ¿quién es Nacho Selma? Buena pregunta. Pues soy un apasionado de muchas cosas. Me encanta el marketing. Estudié marketing, me encanta el marketing influencers. Soy de Valencia. Tengo 31 años. Pues no sé, o sea, me considero una persona súper creativa y emprendedora. Intento sacar proyectos adelante. Algunos funcionan, otros funcionan menos, pero bueno, estoy en el camino. Y, y no sé qué decirte más, poco más, la verdad. O sea, ahora como vamos a hablar más, supongo que me conoceréis más, pero así en resumen, creo que está bien. Mira, yo normalmente siempre hago una pregunta que creo que sirve un poco para coger todavía mejor quién eres, y es que, bueno, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Y qué soñabas un poco con ser de pequeño para ver si cumpliste tus sueños o si la vida ha dado un poco algún tirabuzón que otro? Pues es, como acabo de decir, soy de Valencia y sí que es verdad, no recuerdo ninguna cosa de esas típicas que hay gente que yo quiero ser futbolista, yo quiero ser médico. Sí que me acuerdo de una época, no sé qué edad tendría, que yo me acuerdo que en verano me ponía a escribir en una libreta eh, cómo haría videojuegos, o sea, la historia de un videojuego, ¿sabes? Eso sí que me acuerdo que lo hacía, pero no sé si era mi sueño hacerlo o era porque me entretenía y lo hacía. Pero no tengo una cosa así que diga, buah, siempre he querido ser esto, la verdad. Y bueno, un poco para conocer un poco tu vida hasta hoy, ¿podrías contarnos qué estudiaste? Incluso, bueno, si quieres ya, si has intercalado algún trabajo durante esa etapa un poco que estudiaste, cuéntanoslo también. Vale, pues a ver, yo la verdad es que no he sido la típica persona que ha trabajado en la época de estudios, la verdad. Por suerte, por desgracia, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, en el colegio yo no era buen estudiante, porque yo he sido muy perrete siempre, muy baguete, no me gustaba estudiar, o sea, lo que son las clases normales, ¿no? La ESO, bachiller y tal. Entonces yo acabé la ESO, luego empecé bachiller, seguía sin gustarme estudiar, y entonces me fui a Inglaterra a aprender inglés, porque dije, pues para no estar aquí, pues me voy a Inglaterra a aprender inglés. Entonces ahí después me saqué la prueba del grado superior y ahí es cuando ya encontré, o sea, al volver de Brighton, que estaba en Inglaterra, ya es cuando encontré el marketing. Y una vez encontré el marketing, hice un grado superior de, creo que se llamaba gestión comercial y marketing, pues ahí al encontrar el marketing ya las notas cambiaron, me empezó a gustar todo, o sea, encontré como mi camino. Mi padre, por ejemplo, es profesor de marketing en la Universidad de Valencia, entonces igual lo había visto en casa, ¿sabes? O casualidades de la vida, no lo sé. Pero esa fue quizás la primera toma de contacto, sería mi padre, pero a nivel personal fue esos estudios. Y luego estudié la carrera de marketing y, ¿cómo se llama? International Sales and Marketing en Dinamarca. Estuve en Malasia haciendo las prácticas, o sea que está por el mundo bastante. Y eso, o sea, esa fue un poco mi vida. Y luego mi primer trabajo así formal, pues a ver, sí que a lo mejor alguna vez había trabajado algo así en Valencia, típico, pero pues yo qué sé, recuerdo una vez que me acuerdo que había un torneo en la playa de fútbol y yo llevaba la sombrilla, por ejemplo. O sea, yo te digo que no tenía ni 16 años en ese momento, a lo mejor. Claro. O sea, que era de que me pagaban 5 euros y unos regalitos y a volar. Pero mi primer trabajo, digamos, formal fue, quitando prácticas y tal, que eso sí que había hecho obviamente por los estudios, fue en Cracovia. Estuve 3 años trabajando en Cracovia. Y bueno, ya que al final has estado trabajando en marketing en diferentes lugares del mundo,
¿podrías contarnos así a grosso modo si has notado alguna diferencia entre la forma de tanto de ver como de ejecutar el marketing en los diferentes lugares en los que has estado? Sí, a ver, al final las prácticas en Malasia, por ejemplo, hice cosas, pero al final son unas prácticas, que quieras que no se hacen cosas, pero no es como un trabajo normal. Luego en Cracovia no era marketing del todo, sí que estaba en un proyecto en Accenture con Google y era más de tema de Google Shopping, pero era más de para ver, o sea, como para ver dentro de las reglas de Google tenía que ver yo si eso, o sea, las cosas que ponía en venta en Google Shopping podían estar o no podían estar, ¿sabes? Como moderador de contenido un poco. Entonces no era marketing del todo, pero sí que tengo clientes del extranjero. Entonces, yo sí que es verdad que me he movido mucho más en el extranjero que en España, o sea, que es un poco complicado comparar en ese aspecto. Al final hay cosas que son parecidas y cosas que son diferentes. Es un poco depende de los clientes, ¿no? Depende del cliente, depende de, a lo mejor en el tema de influencers, pues depende del influencer el influencer con el que estés tratando, el creador UGC, que ahora estoy también muy metido en el tema de la creación de contenido UGC, pero desde las campañas, digamos. Entonces, así alguna cosa grande que sea diferente tampoco me nota mucho. O sea, al final yo creo que todos vamos un poco en el mismo camino. Y bueno, si quieres ya entonces para cerrar la foto final, cuéntanos un poco ahora mismo, bueno, porque sé que estás en varias cosas, entonces cuéntanos si quieres todas y ya luego nos vamos metiendo en profundidad en cada una. Exacto, pues yo tengo un podcast que es Rating Podcast, que lo creé porque me gusta mucho el marketing de influencers y me dedico a ello, y a raíz de hacer un máster, pues lo metí. Yo luego supongo que me preguntarás más, entonces luego te cuento mejor. Luego soy freelance, o sea, soy autónomo y tengo 3 clientes de fuera, que en uno gestiono campañas de marketing influencers. O sea, el cliente es de fuera, pero los hacemos en España. Y los otros 2, aunque a veces toco influencers, sobre todo es tema de creación de contenido UGC. O sea, están ahí a fuego, Nacho UGC, Nacho UGC, Nacho UGC. Entonces eso. Y luego tengo algún proyecto más, tengo ahora montado un podcast para bodas, tengo una marca de ropa, pero la tengo, eso sí que es como hobby. O sea, como estoy metido en un montón de cosas. Lo que pasa es que lo principal, digamos, es el podcast y mis clientes en este instante. Y luego tengo un posible proyecto que ya veremos si lo podré sacar algún día. Ojalá. Vale, mira, si quieres vamos a empezar de menos a más. Vale. Me ha generado curiosidad lo del podcast para bodas, si nos lo puedes contar un pelín más. Sí, es básicamente llevar pues todo lo que podéis ver aquí en un podcast, micros, cámaras, etcétera, con mi equipo que está en el otro lado, no lo veis aquí, pero está aquí detrás, llevamos y a la celebración de la boda. Entonces se queda un vídeo de recuerdo brutal. O sea, igual que está el libro de firmas, igual que está el fotomatón, pues es una actividad más en la boda. De momento acabamos de empezar, hemos hecho 2 bodas, tenemos una más contratada, nos está llamando bastante gente. Lo que pasa es que, claro, la gente de las bodas, estas cosas las organiza como última hora primero. O sea, como que hay más importancia en otras cosas primero, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un boom las 2 bodas que hemos estado, porque es como montar un plató en la boda. Y la gente, claro, los focos, tal, la gente se queda loca. Pero, o sea, ¿qué entrevistáis? ¿A los novios o...? A invitados. En plan, pues nos contratan 2 horas. Pues imagínate, de 6 a 8, me lo invento. Pues de 6 a 8 estamos grabando, va pasando gente. Claro, al final nos acoplamos a lo que nos digan los novios, los que se casan. Lo podemos hacer en el cóctel. De momento las 2 que hemos hecho ha sido después de la comida. Entonces, pues amigos de la novia, padres o madres, hermanos. O sea, quien va pasando por ahí, sí que es verdad que intentamos buscar un poco gente más cercana, porque al final en las bodas siempre hay gente que está, o sea, que son invitados, amigos de los padres, no sé qué, pues en plan más amigos cercanos, familiares, y se queda un recuerdo brutal. Brutal. Qué curioso. Sí. Y bueno, vamos entonces, si quieres, al podcast, que creo el principal, no el de las bodas, que creo que es la parte, bueno, un poco más ahora, igual además por la que más gente te conoce en España, Sí. sobre todo. Bueno, lo primero es que a mí me llamó la atención, o sea, te descubrí rápido porque al final, bueno, mi podcast ahora se llama Notas de Marketing, pero en el pasado se llama Marketing de Influencers, y al final es verdad que yo cuando empecé no había nadie. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, no sé si tú antes de empezar el proyecto ya te diste cuenta de que había algo, si te enteraste luego posteriormente. Realmente yo lo miré y me salía el tuyo, lo que pasa es que el tuyo era de escuchar, no era de vídeo. Y por lo que vi y tal, o sea, porque alguna vez había escuchado algún clip o no sé cómo se llama, porque lo haces como todos los días esas pildoritas, sí. Alguna vez lo había escuchado. Entonces veía que, porque yo me metí en YouTube y tal, en plan influencer marketing influencers. Por ejemplo, luego en Spotify sabía que estaba el tuyo también, aunque sé que también en YouTube has subido cosas, pero sobre todo tu sí, el core. Sí. Entonces, yo vi que había podcasts que en algún episodio habían hablado de marketing influencers, pero no había uno que hablara solo de marketing influencers. Entonces, sí que es verdad
que yo mi idea era un poco hablar todo el rato de marketing de influencers, pero en el segundo o tercer episodio me di cuenta que al final, pues puedes traer un influencer, puedes traer una agencia. Entonces la parte de atrás, al final tú puedes trabajar, me invento, con Coca-Cola o con Heineken o con lo que sea, que más o menos la estrategia detrás es similar. Entonces me parecía muy repetitivo. Entonces lo que he hecho es, en todos los episodios, siempre traigo a alguien que haya tocado algo de marketing influencers, alguna colaboración, tema de creación de contenido, un poco así para englobarlo, y luego, dependiendo del invitado, podemos hablar otras cosas. Claro. Bueno, al final, mira, eso si me hubieras escrito, te hubiera, digamos, contado eso antes de que te pasara, porque a mí la verdad es que me pasó similar. O sea, yo durante mucho tiempo me intenté, digamos, bueno, con mis píldoras, intentaba hablar siempre de esa temática. Llegó un momento que incluso de tanto mirar el sector, empiezas a ponerte como más crítico, porque ya solo ves como lo malo. Entonces me di cuenta además de que era demasiado, o sea, a mí me gustaba hacer un contenido positivo y era muy negativo porque casi siempre era pues para decir lo mal que había sido esto o lo mal que lo había hecho el otro, y ya me quemaba un poco. Y entonces empecé a tocar otros temas y cuando me di cuenta dije, vale, el podcast se llama Marketing de Influencers, pero cualquiera que lo empiece a escuchar o que vaya a él, una de dos, o viene creyendo que se va a hablar de marketing de influencers y no lo encuentra, Claro. o cree que está destinado a hablar de marketing de influencers y pasa de escucharlo cuando en realidad se habla de marketing. Entonces, Sí. claro, dije, a ver, esto tengo que solucionar, entonces tengo que cambiarle el nombre. Y bueno, un poco, por ver, a ver si también hay similitudes en esto, cuéntanos un poco por qué lo iniciaste, con qué motivación, si, bueno, conocer gente, si trasladado un poco a generar marca personal para tu negocio. Sí, pues a ver, al final yo me dedico al marketing de influencers desde hace años, entonces yo hice un máster este curso pasado, o sea, digamos, de octubre del año pasado a julio. Entonces, ese máster me sirvió, o sea, era de marketing digital, pero yo había estudiado marketing. Había muchas cosas que yo sabía, otras cosas que aprendí a lo mejor más específicas, yo que sé, de SEO, de tal y cual, que no había tocado tanto, pero sobre todo lo que me sirvió fue para motivarme. O sea, me motivó que flipas, porque los profesores veía gente que tenía proyectos, que si uno se ha montado una agencia, que si el otro tiene un podcast, que si el otro no sé menos, o sea, todo gente bastante potente. Entonces yo dije, joder, ¿y yo por qué no hago nada? ¿Sabes? Como que me motivó a lanzarme, ¿sabes? Porque yo estaba como estancado ahí en mi movida, que bien, súper guay, pero estaba como tranquilo, ni tocaba LinkedIn prácticamente, no hacía nada. O sea, en plan, estaba yo en mis cosas, pero no me lanzaba. Y estaban todo el rato con el tema de marca personal. Marca personal, ya me decían, Nacho, tú tienes mucho potencial, Nacho, tú hablas muy bien, conectas con la gente, mira cómo conectas con la gente de la clase, sabes hablar, tal. O sea, como que yo es una cosa que sabía, pero claro, mi vida personal, yo me voy a una fiesta y me pongo a hablar con quien sea, me voy aquí, me pongo a hablar con quien sea, pero a nivel profesional como que no lo había explotado. Entonces, empecé el podcast, primero rollo, además me acuerdo perfectamente, el primer episodio fue de, vamos a hacer la prueba, si yo me siento cómodo, fenomenal, que yo me imaginaba que me iba a sentir cómodo, me sentí cómodo y la verdad es que, obviamente, ves el primer episodio, ves el último, no, o sea, obviamente vas mejorando, ¿no? Porque al final es práctica, pero estoy súper contento y ahora ya es más de conocer gente, o sea, contactos, las historias que me cuentan, que aprendo una barbaridad de cosas. O sea, hoy que está grabando aprendes datos que a lo mejor yo no los tenía o no me han salido, ¿sabes? Entonces me parece brutal porque, no sé, o sea, encima veo que está subiendo, obviamente poco a poco, porque esto no es una cosa de FUM, pero estoy conociendo mucha gente, encima como grabo en Valencia también hay perfiles que a lo mejor no se ven tanto porque no hay tanto podcast, entonces tengo esa parte también a favor. Y yo estoy encantado y también es una forma que realmente, que esto es otra parte, el nombre InfluRating viene por una herramienta que quiero crear. Entonces, cuando me puse a informarme de la herramienta, claro, necesito miles de euros. Entonces dije, pues mira, voy a empezar al revés, le pongo el mismo nombre y si voy haciendo audiencia y luego la puedo sacar, fenomenal. Si no la puedo sacar, pues me sirve también para... O sea, a mí me ha contactado gente, por ejemplo, o sea, como posibles clientes porque de repente les ha salido un short mío en YouTube. El otro día tuve una reunión con una empresa de Miami, por ejemplo. Entonces, pues al final algo se está haciendo bien. Y en cuanto un poco, porque a mí me pasó que cuando empecé a crear contenido sobre marketing de influencers, me di cuenta de que, bueno, claro, a ti igual no te pasa igual porque son entrevistas, pero me di cuenta de que quizás había interés dentro del marketing, pero también había como un poco de desprecio. Es decir, desde otros espacios de marketing se miraba al marketing de influencers como, bueno, igual con un sentimiento un poco de superioridad desde otras ramas del marketing. Entonces como que les parecía un contenido quizás menos importante, que igual tenía menos que rascar, que era como más
suave, Sí. ¿sabes? Porque ves otras partes y las ves como más técnicas, más profesionalizadas, y este se trataba un poco como que era menos técnico y menos profesionalizado. No sé si esta parte a ti también te ha No, a pasado. mí no, la verdad es que no, cero. O sea, yo empecé a contactar yo porque sabía más o menos, obviamente, o sea, yo tengo una lista y es gente que, o sea, tú estás entre ellos, que es gente que creo que es relativamente fácil, accesible de contactar rápido. O sea, no voy a ir a tirar a alguien gigante que no tengo ningún contacto entre medias o no los conozco yo porque sean de Valencia, cosas así. Entonces empecé con eso y ahora sí que me está pasando la cosa inversa, que me está empezando a contactar gente. Oye, Nacho, ¿he visto el podcast? No sé cuántos, tal. Hay gente que le digo que sí porque me parecen interesantes, pero hay gente que a lo mejor es, oye, me parece fenomenal, gracias por decir que te gusta el podcast, por verlos si los estás viendo de verdad, pero es que no pega nada, o sea, no pega nada con el contenido, ¿sabes? Y por la parte un poco del el otro lado de la audiencia, no sé un poco cómo. Claro, porque tú has empezado al final más centrado en vídeo y al final cambia muchísimo respecto al audio, que como te contaba antes detrás de cámaras es un crecimiento muy lento. Es verdad que la gente es muy fiel, pero crece mucho más lentamente. No sé un poco cómo has sentido el crecimiento, incluso, bueno. En estos casos sé que no tienen incluso ni por qué haber un crecimiento lineal porque dependes mucho de la entrevista y del invitado. Es decir, que habrá Muchísimo. invitados que, aunque sean más antiguas, tienen muchísimas más visualizaciones que algunos Sí. más nuevos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto a nivel números. Pues a nivel números es totalmente lo que estás diciendo. O sea, depende, por ejemplo, durante muchas semanas y meses, el episodio que más visualizaciones tenía fue el tercero, que fue con Leire Ortiz, que yo la conozco de Valencia y tal, y le dije, oye, Leire, me he montado un podcast, ¿te vienes? Y me dijo la primera que sí, súper maja, espectacular. Claro, Leire tiene una audiencia detrás que mucha gente lo estaba viendo, ¿no? O sea, lo vio. Luego, por ejemplo, otro punto de inflexión ha sido cuando entrevisté a Sergio Barrera de Keepers. Quizás a nivel números no ha sido tan grande, pero a nivel prestigio, una locura. O sea, a partir de ese momento me empezó a contactar gente. En plan, gente del sector y tal, ¿sabes? Porque Sergio al final, con todo el tema del Top Boys en LinkedIn y tal, fue brutal. Y, por ejemplo, el último episodio que he publicado, que lo publiqué el miércoles pasado, esto no sé cuándo saldrá, pero bueno, que es de Emiliana Artaga Beitia, que es una creadora de contenido uruguaya que vive en Valencia, que hace vídeos de, no sé si has visto alguna vez, ¿No? pues hace vídeos como de los españoles y empieza a hacer, o sea, nos tiene caladísimos de expresiones de tal, y es brutal. Y le invité, le envié un email, a esa no tenía ningún contacto con ella, y se ha hecho viral. O sea, todos los vídeos que estoy subiendo en TikTok se están haciendo virales. O sea, récord de views en Insta, récord de views en YouTube, récord de views en Spotify, en todo, menos en TikTok, que hay un vídeo que es o sea, que tiene más visualizaciones, pero bueno, el conjunto de todos es el podcast que más está viendo. Y hoy es lunes, pero vamos, o sea, y aún voy a subir algún vídeo hasta el miércoles que ya sale el siguiente episodio. Y, o sea, yo me quedé flipado. O sea, porque sabía que tenía ya gente detrás, porque le comenta mucha gente y muchos de sus vídeos son muy virales. Pero claro, yo pensaba, al final, vale, son sus vídeos, ¿sabes? Y está siendo una locura. O sea, para mí ha sido brutal. He subido de suscriptores un montón también en YouTube y tal. Brutal. Claro. Y intuyo un poco, porque esto a mí también me ha pasado, que al final empiezas con un tipo de invitado, yo no sé. O sea, por lo que me contaste igual al principio, eran más profesionales y a partir de determinado momento dices, bueno, al final, aunque sea influencer marketing, un creador de contenido, un influencer, también Sí. tiene muchas cosas que decir. No sé si has ido mirando, desde el principio tenías claro que este tipo de actores también iban a formar parte del No, podcast. o sea, la verdad es que yo en un principio o sea, sí que tenía pensado gente que hablara de marketing influencer desde todos los puntos, desde agencia, desde empresa, desde el propio influencer, desde los representantes, o sea, desde un poco de todos los puntos. Ahora, por ejemplo, he visto a una chica que edita vídeos para influencers, me parece otro punto para... Sí. No le contacta ni nada aún, pero la tengo ahí como para tirarle la caña, digamos. Entonces, yo tenía pensado eso, ¿no? Desde todas las partes de lo que es la industria. Pero sí que es verdad que al final es eso, en los primeros episodios yo me di cuenta, si solo se habla, que me encantan también, me encantan los episodios que de vez en cuando, por ejemplo, el otro día entrevisté a la representante Laura Escanes y de Aitana Soriano, vino porque es de Valencia y tal, claro, fue un podcast hablando solo realmente de campañas y yo los disfruto muchísimo, porque me encanta, pero al final yo sé que si eso es todo el rato así es un aburrimiento. Claro. Entonces por eso, pues por ejemplo he tenido una creadora de contenido que es de diabetes, pues hablamos de sus colaboraciones con marcas de diabetes, de cómo ha creado contenido, cómo ha crecido, pero hablamos de cómo lo llevaban sus padres, cómo la lleva ella desde pequeña que se detecta a los 11 meses,
O sea, un poco la parte esa de diabetes también, porque al final para mí es un aprendizaje, porque yo no tengo nadie en mi familia que sea diabético, pues son cosas que aprendes, por ejemplo. Y un poco cuál es un poco tu estrategia entonces en cuanto a esto, porque claro, por un lado veo que vas abriendo la temática, pero ya no solo al marketing, sino al invitado en general, es Sí. decir que, pues yo qué sé, si el invitado supongo que es deportista, pues también puedes empezar a hablar de su deporte. Exactamente. Entonces, claro, yo cuando me ha pasado esto, te lo digo un poco porque estoy reflexionando contigo. Cuando, una de las cosas es que yo me abrí a seguir hablando de marketing, pero seguir en un nicho, porque yo tenía la sensación de que si al final un día hablábamos con un deportista y hablábamos de su deporte, otro día, pues eso, una creadora de contenido de diabetes, hablo de diabetes, como que al final, digamos que el oyente no iba a ser fiel. Es decir, iba a venir el oyente que le interesa a esta persona, el oyente que le interesa a la otra, entonces yo iba a tener siempre mucha dependencia del invitado. No sé si esto lo has tenido en cuenta. No lo he tenido en cuenta, pero sí que es verdad que pasa un poco. O sea, dependiendo del invitado. O sea, cuando se habla de puro marketing, que a lo mejor no es gente súper conocida, a mí o sea, hablan de cosas muy interesantes, pero se nota que las visualizaciones no son tan altas como, por ejemplo, la chica uruguaya que te acabo de decir, o Leire, que tiene su audiencia propia. Eso se nota, eso es una realidad. Claro, es que, bueno, yo de esto te hablo, a ver, tengo datos, pero no tengo los datos de vídeo, porque bueno, esto lo estamos grabando antes de empezar a lanzar el formato. Pero yo, por ejemplo, siempre tuve claro que si no sé, este contenido que estoy ahora grabando y que estamos grabando nosotros, potencial de viralidad, de picos altos, de muchas reproducciones, no las tiene, porque es lo que tú acabas de decir, el marketing tiene interés, pero no ese nivel de interés. Pero claro, yo siempre he querido mantenerme firme porque opinaba que aunque el algoritmo evidentemente no te va a querer tantísimo como si hablas más enfocado al entretenimiento, es un trabajo lento en el que poco a poco vas llegando a más gente interesada en el marketing, pero es un crecimiento muchísimo más lento porque al final tienes que mantenerte firme en una temática. Claro, lo que tú dices, si al final empiezas a hablar con grandes creadores que ya tendrán muchísima audiencia y además hablas de lo que le interesa a esa audiencia, que no le interesa hablar de igual de la parte más técnica, sino conocerle, etcétera, etcétera. Bueno, está ese pequeño que el crecimiento va a ser más rápido. Además, los cortes que vas a hacer, posiblemente haya más posibilidades de que se viralicen que si se habla de temas más aburridos que en TikTok la gente hará, hasta luego. 100%, es tal cual. Es más, los vídeos que más se han viralizado creo que son justo los que te comentaba de Leire, se viralizaron varios, y ahora los de... A ver, igual se me está yendo alguno, no me acuerdo de todos, y los de Emiliana. O sea que al final sí, obviamente cuando tienen seguidores y tal se nota mucho. Y en cuanto al formato, no sé si tienes un poco en mente un objetivo, yo qué sé, en cuanto a números, un objetivo económico, si tienes también un objetivo en cuanto a, pues ahora viendo un poco lo que está pasando, a crecer hacia un lado, crecer hacia el otro. Cuéntanos un poco en el horizonte temporal, un poco qué objetivos tienes y también un poco igual qué ideas nuevas o hacia dónde lo quieres mover. A ver, yo la verdad es que soy un poco novato aún en todo esto porque no llevo ni un año. Entonces, sí que es verdad que me encantaría, no sé si poder vivir solo del podcast, porque al final hago otras cosas, pero sí que tener unos ingresos del podcast me molaría, como un ingreso extra, aunque sea. Me molaría que flipa, sería brutal, ¿sabes? Entonces, eso sería un posible objetivo, ¿no? Pero la verdad es que voy un poco ahora, estoy como aún en fase de prueba, digamos, ¿sabes? Como no llevo ni un año, luego estuve 2 meses que paré porque cambié de estudio y tal, entonces... Al final, pues no tengo, o sea, tengo grabados 20, bueno, hoy ya 24, pero publicados de momento 19. O sea, 19 episodios, que es, o sea, no está mal, pero no tengo aún datos aún para ver hacia dónde tiro. Pero, no sé, yo mientras vaya creciendo, estoy feliz. Y un poco en cuanto a la preparación de las entrevistas, no sé si eres de preparar un gran research, si eres un poco más de conocer a la persona y empezar a hacer un poco las preguntas que genuinamente te van surgiendo según lo que te va contando. Si, bueno, haces como unas secciones un poco fijas que intentas abarcar con todos los invitados. Cuéntanos un poco esa parte. Pues siempre tengo como rollo lo que has dicho tú. La primera pregunta es quién es el invitado, para que cuente un poco, porque además me lo pidieron una vez un familiar. Oye, Nacho, es que a veces, claro, empiezan a hablar y no sabemos quién es. Digo, pues lo voy a poner, ¿sabes? Entonces, eso lo tengo 100% siempre. Luego tengo una sección al final que se llama tarjeta Influ Rating, que como es de influencer, rating de valoración tiene 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella. Y dependiendo del invitado, hago como o top 5, yo qué sé, top 5 cosas de, yo qué sé, de no sé cuántos, de viajes, si es alguien que ha viajado. O si es, por ejemplo, hoy he hecho una grabación que era... lo mejor y lo peor, o sea, 5 estrellas lo mejor, 1 estrella lo peor, y entre medias del sector de marketing influencers.
como dependiendo del invitado eso. Y luego el tema de las preguntas es un poco dependiendo del invitado. Cuando yo lo busco me es mucho más fácil porque si yo lo tengo en la lista es por algo. Porque a lo mejor me ha saltado en Instagram, me ha saltado en TikTok y ya me ha apuntado. O me ha saltado en LinkedIn. Esta persona me ha saltado porque puso un post de no sé qué, yo me la apunto. Entonces cuando puedo contactar, pues yo eso me lo leo, me empiezo a mirar. O sea, el otro día, por ejemplo, una entrevista me bajé hasta abajo de TikTok y tenía, no sé, cientos de vídeos y dije, a ver si ha empezado, por ejemplo, en el tema de la uruguaya, a ver si ha empezado a crear contenido en España, si lo empezó a crear en Uruguay. Todo eso para luego sacar preguntas. Siempre tengo algunas preguntas clave que quiero hacer, pero no en plan no de todos los invitados, sino dependiendo del invitado, porque me interesan. O sea, al final es un poco un mix entre que la gente pueda aprender, un mix que yo pueda aprender, o sea, es como aportar valor. Sí, que empezó con el tema del marketing influencers y mi idea por eso siempre es tener una sección, o sea, una sección o un bloque que se hable de eso, pero al final es como aportar cosas y enseñanza un poco a quien nos pueda ver. Y bueno, lo has mencionado ya varias veces y lo has mencionado justo ahora, lo de InfluRating. Cuéntanos esa idea, esa herramienta que, bueno, que tienes un poco como idea. Cuéntanos un poco, bueno, en qué consistiría, cuáles son un poco las dificultades. Sí, pues es una herramienta de búsqueda de influencers que sí, de esas hay muchas, pero tiene algo especial. No lo voy a contar aquí, eso, por si acaso, pero tiene una cosa que yo he detectado que me faltan ese tipo de herramientas de búsqueda de influencers. Entonces se me ocurrió un día, se me ocurrió el nombre, además fue volviendo de Alemania de Eurocopa, medio dormido en el avión se me ocurrió el nombre, o sea, era una idea, además, o sea, una anécdota es que a mi padre se le ocurrió una idea súper parecida, a él por su cuenta y a mí por mi cuenta, o sea, que conectamos ahí que es muy brutal. Entonces, dificultades, presupuesto. O sea, porque para hacer una herramienta de esas, si ahora con la inteligencia artificial y tal, yo sí que he hecho, por ejemplo, un frontend porque, o sea, he podido poner lo que tengo en mi cabeza en una pantalla. Que eso la inteligencia artificial me da la oportunidad de que lo haga, ¿sabes? Porque si no es en plan, si yo tengo en mi cabeza, pero a lo mejor te lo cuento y si no lo ves no sabes lo que te estoy contando, ¿no? Pero claro, falta toda la parte de detrás. O sea, por lo que yo me he informado, son muchos miles de euros para montar una cosa así. Porque obviamente si la monto quiero que montarla bien, no quiero montarla que esté fallando, ¿sabes? Claro. O sea, si se lanza bien, si no, no se lanza. Y bueno, por la parte un poco más tuya de creador de contenido, cuéntanos un poco empezar justo a seguir las recomendaciones que te dieron tus profesores, de crear tu marca personal, de empezar a crear contenido. Cuéntanos un poco, las, no ya ventajas, sino, bueno, sorpresas o, oportunidades que te han ido surgiendo y bueno, un poco esa parte que no se ve de cuando empiezas a crear contenido, que cuando lo llevas un tiempo creando, pues vas, digamos, descubriendo. Pues a nivel clientes, sí que es verdad que no ha sido aún directamente, pese a que he tenido reuniones, los clientes que tengo no han sido directamente conseguidos por InfluRating, o sea, por el rollo de crear contenido, pero cuando me he reunido con ellos al hablar del podcast, que tengo contactos, entrevisto a esto, entrevisto a los otros, sí que notas en las caras, o sea, como que les da una cierta satisfacción, ¿sabes? Entonces, eso me pasó. Y lo que sí que me está pasando últimamente cuando salgo, por ejemplo, por Valencia, de momento aún no me ha pasado alguien que no sepa quién es, que me pare por la calle, eso no me ha pasado aún, pero sí que me ha pasado gente típico que a lo mejor iba al colegio 2 años más, que hacía años y años que no veía, amigos de mis primos, o sea, no gente de mi círculo cercano, que me han parado por ahí: Nacho, he visto tu podcast, Nacho, qué bien lo haces, Nacho, o sea, gente que tengo en redes sociales y tal, que me ha dado la enhorabuena de qué bien lo haces, cómo mola, te estoy viendo. Que algunos de esos también a lo mejor se lo ven hasta los reels y ya está, ¿sabes? Pero ya saben que estoy. No sé cómo decir. Ya lo han notado, ¿sabes? Y eso es que me pasó el otro día. O sea, estaba de fiesta y me volví, o sea, no emocionado de llorar, pero me volví a casa en plan de, ostras, es que si me encontré, no sé, 6-7 personas, las 6-7 personas, unos más efusivos, otros menos, pero me nombraron el podcast, tío, y me quedé en plan de, ostras, que llega más gente de lo que parece, ¿sabes? Muchas veces. Es brutal. Y un poco, por el otro lado, la parte mala o la parte que igual, pues yo que sé, que no supieras que crear contenido implicaba esto, ya sea porque te genere un trabajo que no esperabas o, bueno, yo que sé, comentarios. No sé si ha habido alguna parte negativa del proceso. Pues de momento no. A ver, algún comentario negativo habrán puesto un par de veces o 3. Bueno, no, yo 3 no creo ni que llegue. Pero es que a mí me da igual. O sea, de momento me da igual. No sé si me dejará de dar igual si esto crece y empieza a haber más hate y tal. Pero es que lo disfruto mucho. O
O sea, porque me encanta ir a grabar por eso, por conocer a las otras personas. Por el hecho de grabar, de aprender. O sea, es que es brutal. O sea, yo vuelvo a casa cuando salgo del estudio, que es en plan, ¡buah! Qué guay, ¿sabes? En plan, qué persona más maja, qué persona más interesante acabo de conocer, porque mucha gente no la conozco. Es en plan de contactas y a volar. Claro. Y por la parte un poco de tu estrategia como creador, en plan, no sé si llevas publicando más o menos, bueno, más o menos creo que semanal, no sé si Sí, publicas... empezó cada 2 semanas, o sea, empezó un poco a la locura. La idea era cada 2 semanas, luego se fue salteando y ahora sí que estoy más semanal. Vale. Y no sé un poco si tienes un día fijo, una hora, cómo te apoyas una vez que lo sacas en el resto de redes sociales, si sacas, yo que sé, un pequeño tráiler antes o ya cuando ya está en el aire. Cuéntanos un poco la estrategia. Pues eso son cosas que poco a poco estoy intentando mejorar, porque al principio es lo que te digo. Al principio eran cada 2 semanas y lo estaba cumpliendo cada 2 semanas. Luego, al final, por tema del estudio y tal y no sé cuántos, que al final era como que, pues a lo mejor no tenían fecha, o sea, como que era un poco a la locura. Luego, ahora, que era semanal, claro, ahora ya me lo editan. Al principio me lo estaba editando yo. Entonces, mi ordenador, para trabajar, fenomenal. Pero cuando le metes gigas y gigas de... O sea, se me colapsa. Entonces, claro, yo había veces que buscaba, en plan... o sea, quería, imagínate, publicarlo el domingo, pero es que si me lo estoy exportando y de repente, error. No sé qué, no sé cuántos, error. Y decía, es que no me... Claro, yo lo anunciaba ya a lo mejor el domingo, ya el rollo de, vale, calculo de si esto me cuesta descargar esto, tal, tal, pues más o menos sale el domingo, me lo estoy inventando. Y de repente, claro, llegaba el domingo y me había de error, porque a lo mejor ya no tenía suficiente memoria en el ordenador, cualquier cosa así. Y eso ha sido las cosas que me ha pasado. La suerte ahora es que ya, en cuanto del estudio me pasan el material, yo lo reenvío al editor y que me lo edite y ya me lo devuelve. Porque es que mi ordenador, o sea, no puedo hacer nada más. Entonces, comprarme otro ordenador para editar una cosa que encima no me gusta hacer. Claro. O sea, Y en la parte un poco de redes sociales, no sé si lo mueves por todas las redes sociales, si tienes algunas como más prioritarias que otras. No sé más o menos cuántas píldoras de contenido sueles sacar de cada episodio, si un poco dependiendo del episodio, o tienes fijos, números. es un poco depende del episodio. O sea, sí que intento sacar mínimo. O sea, ahora, por ejemplo, que la idea es que se mantenga así si todo va bien. Lo estoy sacando los miércoles a las 8. Y la idea es el miércoles por la mañana. O sea, el día que sale un nuevo episodio, el miércoles por la mañana, es como que publico el último del episodio anterior. Y a partir del miércoles 8, 8 y media, 9, publico el nuevo del siguiente. Ahora sí que le he dicho al editor si me puede hacer rollo un tráiler. Para publicarlo, para ese día publicar el tráiler. Entonces me está pasando pruebas y tal, a ver si me gusta alguna, y entonces si me gusta ya veremos. Luego los demás los edito con inteligencia artificial. Entonces me saca los clips y los voy subiendo. Entonces ya depende de si me gusta más, si veo que tiene potencial. Luego algunos me los estoy guardando por si acaso de repente imagínate que pasara algo y me quedo unas semanas sin poder publicar, pues oye, pues tiro de antiguos y ya está, ¿sabes? Pero sí, o sea, mínimo te diría que 7. Qué guay. Sí. Y en cuanto un poco a la búsqueda de invitados, no sé si te está siendo fácil encontrar perfiles y luego una vez que encuentras perfiles te es fácil contactar con ellos, que te respondan, si la respuesta suele ser positiva. Cuéntanos un poco esta Pues parte. la verdad es que he tenido bastante suerte, te diría. O sea, porque al final, como te digo, en Valencia al final no es tan grande como es Madrid o como otras ciudades. Entonces, pese a que es grande, entonces al final Valencia haces así, pum pum, y puedes llegar a alguien. Primero los más cercanos, luego de esos cercanos, luego gracias a podcast puedo conocer a más gente. Luego gente me está contactando, entonces me ha pasado o gente que no contesta, que es ok. Luego una chica me dijo que no, que de momento no, que igual más adelante. Y luego me ha pasado una chica que tenía representante, o sea, agencia de representación, que me pedían dinero. Y yo le dije que lo siento, pero no tenía presupuesto para pagar, para entrevistarle. ¿Sabes? O sea, me parece fenomenal, pero no. ¿Sabes? Pero la verdad es que en general, sí. O sea, sí que me ha pasado alguna vez que a lo mejor digo, ostras, no me queda nadie, entonces empieza a tirar a fuego y de repente se me han juntado. Me pasó en agosto. En agosto yo pensando, va, agosto todo el mundo de vacaciones, tal, yo no voy a poder grabar. Pum. Empecé a contactar con un montón de gente y luego se me acumularon, por ejemplo. Porque al final siempre hay algún día en agosto que la gente puede estar en Valencia o no está todo el mes de vacaciones, ya no es tan común, ¿no? Y en la parte, una vez luego también de moverlo por las redes, ¿has notado que hay alguna red social en la que hay más interés por este tipo de contenido y por el formato, ya sea LinkedIn, ya sea TikTok, Instagram?
Depende mucho del vídeo. O sea, por ejemplo, en YouTube, los shorts, los 2 shorts más vistos, es que es muy curioso, porque el título del short empieza por Z Tangana, no sé qué, no sé cuántos. Y es muy heavy. O sea, los dos son los más vistos, porque uno era la fundadora no sé si conoces Veneno Concept, no sé si ¿No? no te ha salido. Pues un sitio que montaron en Valencia y tal, pues entrevisté a la CEO. Y entonces en la entrevista decía que ellos que se inspiraban mucho en Z Tangana. Entonces, pues el título no me acuerdo, era Z Tangana, no sé qué, no sé cuántos. Y luego otro de Z Tangana entrevisté al CEO del Big Sound. ¿Vale? Y también, claro, como Z Tangana había ido, pues a Z Tangana no sé cuántos, no sé cuántos. Y se viralizó que flipas, supongo, entiendo que por el principio que ponía Z Tangana. Luego, sin embargo, en TikTok es más, por ejemplo, el vídeo más viral de TikTok es muy heavy, pero es muy gracioso porque es un vídeo de Leire que habla de su padre, que se llama Luisma. Entonces, claro, la gente en TikTok, o sea, ahí hay de todo. O sea, eso es la selva. Entonces, claro, al decir Luisma, había gente preguntando en los comentarios, claro, que cuanto más comentarios pone, pues más se viraliza. Se pensaba que era el hijo de Paco León, o sea, la hija de Paco León por lo del Luisma. O sea, será que no habrá Luismas en España. Entonces, pero ¿esta quién es? Es que no me acuerdo de qué era el vídeo, o sea, de qué decía exactamente, pero ¿esta quién es? No sé cuántos. Y en Instagram es un poco depende, la verdad. Y luego en LinkedIn no subo todos, en LinkedIn subo más si se habla un poco más de tema de empresa, tema de cosas así. Por ejemplo, si es de humor y cosas de esas, no lo subo a LinkedIn. Y un poco por lo que nos cuentas, ¿el podcast crees que se va a mover más hacia el contenido de más, bueno, divulgador, un poco de valor, tal? Ujú. ¿O crees que con el tiempo vas a ir un poco moviéndote más hacia el puro entretenimiento? Buena pregunta, pero no sé qué decirte, la verdad. O sea, yo creo que, o sea, yo es que voy un poco de... Depende del invitado. O sea, porque al final es como, si yo quiero hablar de marketing influencers, una parte de los podcasts, como ya he dicho antes, pero al final es mi podcast y yo quiero entrevistar a gente que me resulte interesante. Obviamente que resulte interesante a la gente, pero que me resulte interesante a mí y me apetezca entrevistarle por X o por Y, ¿sabes? Entonces, pues es que yo creo que va a ser un poco como es ahora. Que hay podcasts que son más de entretenimiento porque son más graciosos, son más... la gente que viene pues son más divertidas y otros son más puros de marketing que a mí me flipan también, pero claro, al público en general igual no tanto. Y en cuanto a invitados, ¿tienes, o incluso si no es un invitado, pero es más bien bueno, una temática, un sector, ¿tienes algún sueño, alguna idea de alguien o sobre algún tema que te gustase mucho hacer un episodio? Pues tengo, o sea, hay un creador, o sea, un influencer, no sé, igual sabes quién es, que se llama Daniman, JPG, que es de tema de streetwear y tal, que yo con la marca hace 2 o 3 años colaboré con él, le envié ropa y tal, y me mola mucho porque tiene una calidad de vídeo brutal, o sea, sabe grabar, habla fenomenal a la cámara, hace unos vídeos brutales. Me encantaría, eso me encantaría. Luego ya en un episodio dije que me encantaría entrevistar a Rita Montezuma, que es una influencer portuguesa de estas en plan de moda, porque me flipa, o sea, para mí es la chica que mejor viste de todo Instagram. Lo que pasa es que, claro, esa sí que la veo complicada porque a Daniman yo creo que le envías un email, te puede decir que sí, te puede decir que no, ya veremos, pero le envías un email. Pero a la otra al final, o sea, es más, no sé si habla español, esa es otra, no tengo ni idea. O sea, los portugueses hablan bastante español, pero es más como un sueño. Pero, por ejemplo, a nivel Valencia, me encantaría entrevistar, y ojalá pueda algún día, porque al final tenemos mucha gente en común, es a Javi Masca, por ejemplo. Me encantaría porque me hace mucha gracia. O sea, me encantan sus vídeos, entonces me flipa, pero... O sea, al final, como yo no soy una persona que tenga ídolos y tal, entonces sí, pues me podría encantar entrevistar, pues por entrevistarla, pues yo que sé, a María Pombo, a Dulceida, tal, a perfiles así, obviamente, pero que ahora mismo los veo un poco inalcanzables, ¿sabes? Entonces, o sea, cosas más realistas, pues esos podrían ser perfectamente. O sea, que también intuyo un poco por tu forma de hacer las cosas que tampoco eres una persona exageradamente lanzada, es decir, vas poco a poco Claro, y consideras que tienes tú que crecer X también para determinados perfiles, es decir, no escribes a todo el mundo que te apetece, sino que poco a poco claro. vas un poco... O sea, yo ataco, digamos, a la gente que creo que me puede decir que sí. Que a veces me lleva el chafón y no. O sea, pues por ejemplo, le he hablado a Marina Muñoz. Porque la conozco, nos seguimos en Instagram hace tiempo, es de Valencia. Pues ella ya tiene, o sea, es un perfil más, o sea, no es gigante, pero es más grande, que tendrá, no sé, en Insta tendrá 400 o 500, no sé cuántos tiene ahora, 400.000 seguidores o 500.000. Entonces, por ejemplo, si no conociera a Marina, no le iba a contactar. O si no tuviera a alguien en común entre medias, no le iba a contactar. Pero siempre intento que eso, como que haya un vínculo, o sea, directo, que haya un vínculo. O lo que he hecho también es, si veo que alguien no tiene representante y sé que me va a contestar esa persona, le envío un email, que es lo que hice con Emiliana, la uruguaya, por ejemplo.
Bueno, o sea, me Sí. parece interesante porque es verdad que mucha gente igual intenta al principio como ir a gente muy grande porque cree que si no No, el, yo el no. formato no le va a costar más arrancar. Es más, si te fijas, muchos podcasts empiezan con una super entrevista a alguien bastante grande. Claro, luego a veces también es difícil mantener tanto ese nivel como esa frecuencia, entonces pues una de dos, o bajan el nivel demasiado y los que llegaron por el primero pues Claro, se decepcionan, o incluso, claro, intentan buscar todo figuras de ese tipo y la frecuencia se va deteriorando claro, porque no claro. es tan fácil, ¿no? Mm. Y al final es o sea, que cuenten cosas interesantes. Es más, Sergio me dijo, cuando le entrevisté a Sergio de Keepers, me dice una cosa que me gusta de tu podcast es eso, como entrevistas a gente de Valencia, son perfiles nuevos, frescos, ¿sabes? Que sí, que habrán podido hacer podcast y tal, o a lo mejor no, pero cuentan historias que aunque no sea nadie súper famoso, cuentan historias interesantes. Entonces, ese es un poco también el objetivo, que cuenten historias interesantes, pero siempre pido, es lo único que pido, que hayan tocado ese tema. Y bueno, para cerrar, tengo una parte que es como un poco más egoísta, es decir, intento extraer valor hacia mí. Ujú. Y bueno, aprovechando un poco que estás aquí, que más o menos pues hemos hecho y hacemos cosas similares, bueno, quería pedirte algún consejo para, bueno, pues has visto un poco cómo es el formato, cómo lo hago, más o menos ya te he contado también antes de, bueno, pues la intención que tengo, etcétera, etcétera. Bueno, algún consejo o algo que digas, mira, yo he pasado por aquí y he aprendido esto, o creo que deberías hacer lo otro, o corregiría esto. Para mí la clave es que no pares, pero también con lo que me has dicho creo que eso ya lo tienes porque si has grabado 57 creo que me has dicho, o sea, ya tienes para más de un año. Entonces, eso es clave. Luego a partir de ahí ya veremos cómo lo llevas, cómo va todo, pero para mí, o sea, una cosa que he visto clave es no parar, porque hay gente que estoy seguro que hace 5 episodios y ve que no hace nada y dice, hasta luego. O sea, paro aquí. Entonces, la constancia creo que es clave. ¿Hubo algún número, aprovechando esto, que tú dijeras, mira, pues mínimo y yo prometí que iba a grabar estos? ¿O que tú dijeras, mira, me di cuenta a que a partir del 10.º episodio ya las cosas fueron cambiando? No sé si has jugado, o sea, o tenías algún objetivo tú antes de empezar de hasta este número, o tú con el tiempo, a una vez grabado, te has dado cuenta de que mínimo hay que grabar esto para un poco ver si las cosas tienen sentido o no. No tenía ningún número de primeras, la verdad era ir un poco fluyendo. A ver, si llegaba un momento que veía que no iba, pues a lo mejor sí que paraba. Pero nunca me planteé, vale, si en 10 no he hecho nada, paro. O sea, era como de, vamos a ir viendo, ¿sabes? Yo es que fluyo, la verdad. Has dicho un poco eso de, bueno, si veía que las cosas no funcionaban, igual paraba. ¿Qué métrica un poco usaste, incluso sigues usando, para, vamos, ver si, decidir que las cosas están funcionando, que tienen sentido? Pues a ver, por ejemplo, los suscriptores en YouTube, que es donde más gente tengo, porque yo es que, como vuelvo a repetir, soy un novato en todo esto de la creación de contenido, sobre todo de podcast y Spotify y tal, no había tocado jamás, YouTube no había tocado jamás, Instagram y eso sí, pero, o sea, en este aspecto soy mucho más novato. Entonces, yo veo que voy creciendo, o sea, veo que voy creciendo, o sea, al final son un poco lo que he dicho antes, más que métricas, es que sí, métricas también, porque veo que voy subiendo suscriptores, veo lo que te he dicho antes, que la gente me da la enhorabuena, o sea, que eso es que algo estoy haciendo bien, tanto la gente que me encuentro por ahí como la gente que entrevisto. Claro, sí. Porque la gente que entrevisto muchas, o sea, a veces vienen no nerviosos, pero en plan, ay, ¿y qué me vas a preguntar? ¿Sabes? Yo paso siempre las preguntas primero, por si acaso. En plan, hay algún tema, imagínate, por si trabajas en alguna empresa o lo que sea, a ver si yo pregunto algo que no se puede. Yo siempre lo paso por si acaso. Y luego me dicen, Nacho, es que o sea, me he sentido súper cómodo contigo. Dice, parecía que estamos en el salón de tu casa. O sea, claro, y te dicen eso y eso a mí me motiva mucho más, ¿sabes? Entonces, eso, y encima que ahora me está contactando gente, o sea, eso es porque algo estoy haciendo bien para que la gente, porque si no lo hiciera bien, ya no a nivel números, porque a nivel números aún me falta, o sea, me falta la vida, o sea, porque para mí estoy empezando aún, aunque no llevo ni un año, llevo casi un año, para mí estoy empezando. Entonces, para mí eso es clave, o sea, todos estos feedbacks y tal positivos, porque es que encima igual la gente no diría uno negativo, pero es que todo el mundo, o sea, creo que mi familia me lo diría, o sea, me acuerdo de los primeros episodios cuando me veía, Nacho, es que tienes muchas muletillas. Digo, mamá, pero es que, o papá, es que es mi forma de hablar. O sea, entonces sí que es verdad que inconscientemente lo he ido como cambiando un poco, aunque sí que digo mucho 100% o brutal o cosas así, pero es mi forma de hablar. Creo que sí, que si no quedaría muy forzado. Entonces, esa parte, que también como te decía antes, que me decían mis profesores, que yo conecto muy bien con la gente, creo que la estoy sabiendo aprovechar para, pues tanto para el podcast, para hacer los contactos. No sé, o sea, yo estoy muy contento, la verdad, me encanta ir a grabar, cuando tengo una fecha para grabar me encanta, hoy estoy en Madrid,
he venido a Adrede a grabar cosas, entonces, no sé, yo estoy muy contento, la verdad, y muy feliz. Y bueno, por último, además en este caso siempre hago la pregunta y creo que eres muy buena persona a la que preguntar. Siempre pregunto alguna idea de invitado que creas que dentro de este formato puede aportar, porque bueno, pues sabe mucho de marketing o te parece una persona interesante o incluso te gustaría verla en este tipo de formato, que igual pues tú no lo has podido entrevistar o no lo has podido entrevistar, yo qué sé. ¿Alguna idea se te ocurre? Pues te voy a decir uno que sí que he entrevistado, que lo entrevisté el otro día, que se llama Pablo Penades, que es de Valencia, que ha vivido mucho fuera y es o sea, es de marketing, digamos, de todo un poco. O sea, no es especialista ni en SEO, ni en SEM, ni en influencers, es generalista. Y me encantó, a mí la entrevista que le hice me encantó porque sabe una barbaridad, trabaja en Canadá, ha vivido en Canadá 8 años, me parece brutal, o sea, brutal, brutal, brutal. Te podría decir más también, por ejemplo, Miguel Florido, que es o sea, el dueño del máster que yo he hecho, a mí me ha ayudado una barbaridad y lleva un montón de años también en el mundillo, al menos a nivel Valencia y bueno, a nivel España también porque lo invitan a diferentes eventos de marketing. Es que te podía decir tantos. Miguel Trabado, que era otro de mis profesores. Es que mis profesores, tío, he visto muchos profesores muy potentes, la verdad. Entonces, Miguel Trabado es otro que ha trabajado no sé cuántos años en. No me va a salir la empresa ahora. Una empresa de estas típicas que es un grupo gigante. Henkel, creo que es. Henkel. De estas en plan que tiene champús, cosas de lavadora y tal. En Alemania, que es un fenómeno. O sea, muchos. Luego hay, es que no sé, tantos. Hoy que he entrevistado, por ejemplo, a la CEO de TubiTube, me ha parecido también que me ha contado cosas muy interesantes porque llevan en el mundo del influencer desde el comienzo. No sé, o sea, es que hay muchos perfiles por ahí muy interesantes, la verdad. Bueno, pues tomo nota y si con alguno necesito ayuda por Claro, lo que claro. sea, te digo. Y nada, bueno, pues darte las gracias. Creo Gracias a ti. que ha sido una entrevista muy interesante y además me generaba bastante curiosidad porque, bueno, al final, sin haber hablado previamente, fue como que se nos ocurrieron ideas muy similares Sí. con diferentes ejecuciones, pero que, bueno, siempre se agradece ver cómo. Además, sobre todo, si se te ocurre una idea a ti de la nada y ves que a otra persona se le ocurre un poco lo que te pasa a ti con Muy tu padre, madres. pues da la sensación de que tiene más sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si a él también se le ha ocurrido. Sí. Y bueno, siempre ha sido un sitio donde he mirado para decir, bueno, si él sigue, parece que tiene sentido. Y además, bueno, pues cuando tuve la idea un poco del podcast de vídeo, pues evidentemente fue uno de los números que miré de decir, bueno, pues parece que a él le ven. Entonces puede haber un sentido. Así que gracias por venir aquí y Gracias a haber, ti. bueno, intentado contarnos las cosas, bueno, como son, desde lo bueno hasta lo malo. Así que nada, eso. Muchísimas gracias a ti, Iván. Gracias por invitarme. Pues nada, me despido de vosotros y hasta el próximo episodio.